¿Qué tal? Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de reconstrucción palpebral posterior a resección tumoral para el módulo de oculoplástica. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí está con nosotros nuestra coordinadora, la doctora Abril Manríquez, oculoplástica, y pues vamos a empezar con el tema. Para esta clase, pues bueno, me basé en este artículo que es sobre la reconstrucción palpebral. Principalmente pues está orientado a la reconstrucción palpebral posterior a resección tumoral, como es el tema. Y bueno, básicamente es un artículo hecho en el 2024, y básicamente lo que hace pues es analizar, bueno, lo que hizo fue analizar aproximadamente 64 bibliografías diferentes y de ahí pues sacar como un consenso de cuáles son las técnicas más utilizadas y en qué casos se recomienda más utilizarlas. Realmente el artículo pues describe, o sea, está muy bueno, está muy extenso, y describe alrededor de unas 15 técnicas quirúrgicas diferentes y cuándo están indicadas. Sin embargo, ahorita pues nos vamos a basar, sí, nos vamos a basar pues en las más importantes, sobre todo como orientado a la clasificación de cuándo debemos usar estas técnicas que son las más utilizadas. Y vamos a hablar pues un poco sobre pues, las características de la reconstrucción palpebral, ¿de acuerdo? Las que vamos a mencionar, que son las más frecuentes de usar, es el cierre directo. Ahorita vamos a ver qué va a ser dependiendo de algunas características de cómo va a quedar el defecto o la herida. Va a ser también el colgajo de Tencel y el de Hughes. Entonces ahorita vamos a hablar de cada uno de estos. Bueno, hablando sobre la etiología de los defectos palpebrales, bueno, que realmente pues, la clase está enfocada a la reparación posterior a resección de defectos, digo, de lesiones tumorales, pues bueno, aquí hay que recordar que pues obviamente existen otras etiologías por las cuales vamos a usar este tipo de técnicas quirúrgicas de reparación de párpado, como en este caso, pues bueno, la resección quirúrgica de tumores, que es la causa más frecuente donde tengamos que usar estas técnicas. También puede ser secundario a traumatismos cortantes o contusos, quemaduras, procesos cicatrizales, inflamatorios o anomalías congénitas de párpado, ¿de acuerdo? Ahorita pues nos vamos a enfocar sobre todo en la primera. Bueno, hablando sobre el punto de vista o del contexto oncológico, como comentamos, la resección de tumores palpebrales es una de las principales situaciones donde se van a generar defectos, pues que pueden ser de un tamaño y espesor variable en el párpado, y en las cuales vamos a ocupar este tipo de técnicas. Aquí las principales, lesiones tumorales por las que vamos a ocupar, pues, bueno, que se van a quitar y por las cuales vamos a ocupar de realizar reconstrucción o sea, principalmente el carcinoma vasocelular, después el carcinoma escamocelular, el carcinoma sebáceo y el melanoma. ¿De acuerdo? Bueno, aquí es muy importante comentar, o sea que, o sea, en primer plano tiene que quedar pues la resección del tumor, o sea que se haga una buena resección y posteriormente, después de eso, ya trabajar con la reconstrucción. O sea, no al revés, no por querer tener una buena reconstrucción después de la resección, vamos a limitar pues lo que se tenga que quitar del tumor, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Entonces, más o menos la cadena de cómo se va a llevar a cabo va a ser el diagnóstico, la resección completa de la lesión, la confirmación y ya posteriormente, después de esto, planear la reconstrucción. Entonces es importante mencionar pues que la reconstrucción no debe limitar la resección necesaria para obtener un buen control pues de la lesión. Bueno, aquí, ¿qué va a determinar el defecto que va a quedar posterior a la resección de la lesión? Pues bueno, aquí el artículo prácticamente lo divide en dos características, las principales, que son como características generales, que va a ser el tamaño horizontal del defecto, el porcentaje que se va a tomar pues del párpado de forma horizontal, la profundidad del defecto, la localización y las estructuras que van a estar involucradas. Aquí pues es muy importante tener en cuenta que sobre todo lo que vamos a tener como de referencia van a ser las lamelas, que ahorita lo vamos a mencionar. Digo, esto ya lo vimos de anatomía, pero bueno, ahorita más para que lo tengan en cuenta. Y van a ser también algunas características individuales pues de cada paciente.
Aquí ya van a ser características propias de cada individuo, que va a ser con tanto la laxitud palpebral, la edad, la calidad de la piel, características previas y necesidades funcionales y estéticas, y también pues obviamente en qué condición se encuentra el otro ojo, o sea, si es ojo único, si no, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y aquí es importante también mencionar que aunque principalmente nos vamos a guiar por el porcentaje de tejido que se perdió secundaria a la lesión, este, aunque sí hay como un algoritmo o unas técnicas que son más utilizadas que otras, realmente no es como que siempre se tenga que usar la misma técnica o sí, pero pues sí hay como técnicas que están muy marcadas de cuándo se pueden utilizar. Me acuerdo, o sea, por ejemplo, o sea, mencionaba el artículo que alguna lesión, o algún defecto, por ejemplo, del mismo tamaño que otros, si la actitud de la piel era muy diferente o algo así, pues se puede optar por alguna otra técnica, modificarla, etcétera, ¿no? Bueno, aquí pues brevemente un repaso muy breve de anatomía, porque pues esto ya lo vimos varias veces. Aquí lo que más nos va a interesar para la reconstrucción va a ser las lamelas palpebrales, ya que la técnica que elijamos debe reponer las estructuras que fueron eliminadas durante la resección. Y nada más para recordar brevemente, pues bueno, vamos a tener tres lamelas, que va a ser lo que nos va a ayudar para identificar pues hasta qué parte se perdió pues del párpado. Va a ser la lamela anterior, que va a estar conformada por piel y el músculo orbicular. La lamela media, que va a estar conformada por el septum orbitario y la grasa orbitaria. Y la lamela posterior, que va a estar conformada por el tarso y la conjuntiva, ¿de acuerdo? Mm. Y aquí es importante mencionar que, por ejemplo, aquí dependiendo del tipo de defecto, por ejemplo, van a haber defectos de espesor parcial o de espesor completo, va a ser qué tan comprometidas estén estas estructuras, ¿de acuerdo? O sea, en las de espesor parcial, pues parte de la arquitectura pues, de palpebral va a estar conservada, mientras que en las de espesor completo, pues bueno, ahí se va a perder pues toda la arquitectura palpebral, ¿de acuerdo? Bueno, algunos principios que mencionaba el artículo sobre sobre la reconstrucción palpebral y pues también como para tener en cuenta a la hora de realizar las cirugías, pues bueno, principalmente que es más importante darle prioridad a la parte funcional que a la estética. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo que más nos va a importar es que pues, el paciente tenga un adecuado cierre palpebral, que haya una adecuada protección corneal y que haya una buena estabilidad pues, del margen palpebral. Esto es muy importante, o sea, hay que darle, puede ser una cirugía que quede pues muy bien estéticamente, pero por ejemplo, si queda con la o alguna situación o que el párpado no cierre bien, pues bueno, sería preferible darle prioridad a la parte funcional que a la estética, ¿no? También es importante utilizar tejido con características similares en cuanto a grosor, textura, color, vascularización. Esto sobre todo, cuando en procedimientos en los que tengamos que usar tejido donado de alguna otra parte, ya sabemos que puede ser retroauricular, de la clavícula o de zonas donde la piel pues es más delicada. Sin embargo, estas técnicas no las vamos a mencionar ahorita, ¿de acuerdo? Solo las tres que comentamos al principio. Y la reconstrucción, pues, tiene que buscarse que quede con lo menos de tensión posible, ya que si queda con una tensión excesiva posterior a la cirugía, pues bueno, puede haber retracción, ectropión o entropión o pues algún otro tipo de complicaciones que pues no vamos a querer que haya, ¿no? Y aquí creo que lo más importante de esa diapositiva, pues es la parte de la escalera reconstructiva, ¿de acuerdo? Entonces lo que les comentaba, o sea, dependiendo del tipo de defecto y del porcentaje de tejido que se perdió, o lo podemos dividir sí, o sea, en un tercio, dos tercios, así, o en porcentaje. Pues nos vamos a ir primero por un cierre directo, después un colgajo local, luego un injerto, y pues por último vamos a llegar a la reconstrucción compleja. Entonces ahorita lo que nosotros nos vamos a enfocar, que son las tres técnicas que les comentaba, van a estar dentro de cierre directo y colgajos locales, ¿de acuerdo? También pues el artículo mencionaba otros tipos como pues, cierre por segunda intención, etcétera, ¿no? Pero eso pues tampoco no lo vamos a mencionar ahorita. Mm, Bueno, una clasificación pues práctica para determinar el tipo de defecto va a ser lo que les comentaba ahorita, si es de espesor parcial o de espesor total, ¿de acuerdo? Como les comentaba en el espesor parcial, pues bueno, sí está comprometida parte de la arquitectura, pero todavía queda alguna parte intacta. Y aquí pues bueno, parte de las lamelas va a estar conservada y normalmente va a afectar la piel y el orbicular.
Y en el caso de las de espesor total, pues bueno, aquí sí se pierde completamente la arquitectura. Va a haber una interrupción completa del margen palpebral, va a haber pérdida tanto de la lamela anterior como de la posterior. Y aquí es muy importante valorar el porcentaje o la longitud horizontal que tengamos de pérdida del tejido para el tipo de procedimiento que vamos a realizar. Eso es lo más importante, pues hay que preguntarnos así de entrada si la lesión es de espesor parcial o total. Bueno, aquí en el caso de los defectos de espesor parcial, pues algunas de las opciones que mencionaba el artículo, por ejemplo, en el caso de efectos pequeños que tienen una laxitud adecuada, pues bueno, un cierre directo, ¿no? Que también se puede usar en los de espesor total. En defectos que tienen mayor cierre o baja tensión, un colgajo local, como puede ser el de Tencel o el de Hughes. En pérdida de proveniente cutánea, puede haber un injerto cutáneo de espesor total, que aquí es donde pues entran los tipos de tejidos que se pueden utilizar. Y en defectos pequeños seleccionados, pues bueno, puede ser cicatrización por segunda intención, que es lo que les comentaba anteriormente. Y bueno, hablando de los de espesor total, pues bueno, lo que les comentaba de que hay que valorar pues, qué tanto se pierde horizontalmente, pues, del párpado, ¿no? Puede ser de menores a un tercio, de un tercio a la mitad del párpado, y mayores a la mitad del párpado. Algunas otras literaturas lo manejan del 25 al 50% y del 50% para arriba. Y básicamente en eso, pues, nos vamos a guiar para ver qué cirugía vamos a utilizar. O sea, en general, por ejemplo, los que son de menores un tercio, cierre directo, en las que son de un tercio a un medio, otros lo manejan como del 25 al 50%, va a ser un colgajo de Tencel, y en los que son mayores al 50% o a la mitad del párpado, o bueno, sí, o a la mitad, va a ser el colgajo de Hughes. ¿De acuerdo? Obviamente esto, pues teniendo en cuenta los que les decía, pues que tiene que ser como que individualizado, pues dependiendo de la laxitud que tenga la piel del paciente y sus características individuales que ya veíamos en las primeras diapositivas. Ajá. Sí. Ujú. Gracias, doctor. Ujú. Sí, sí, eso es muy importante lo que cuenta la doctora. De hecho, al final, pues un caso así súper breve de un paciente que llegó en Vallarta que justamente tenía una lesión de espesor total, que bueno, en ese caso no fue secundaria a una resección tumoral, pero fue secundaria a un trauma. Y realmente sí hubo la oportunidad de hacer la cirugía. Y pues bueno, sí es algo que se puede presentar frecuentemente, como dice la doctora. Obviamente, pues ya algo más complejo como un colgado, sí, pues bueno, ya, pues, obviamente, pues es para coloplástica, pero sí pueden llegar pacientes que ocupen un cierre primario. Entonces ahorita lo vamos a checar.
Bueno, aquí hablando sobre el cierre directo, pues bueno, principalmente las indicaciones, como ya lo mencionábamos, eran defectos pequeños donde sean menores a un tercio de la longitud horizontal palpebral o de menos del 25%. Aquí es muy importante checar que a la hora de hacer la aproximación de los bordes palpebrales, pues que no quede con mucha tensión, ¿de acuerdo? Para que no vaya a haber complicaciones como las que comentábamos anteriormente. Y bueno, el principio de esta cirugía principalmente es restituir la continuidad anatómica del párpado utilizando pues únicamente el tejido remanente o el que está ahí, ¿de acuerdo? Obviamente pues intentando que quede lo más simétrico posible, ¿no? Y que se conserve, pues que se reponga la arquitectura del párpado, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hablar sobre el cierre directo. Les puse aquí la técnica descrita, pero también ahorita puse un video como para que sea un poco más interesante. Y bueno, pues primero que nada va a ser la preparación del defecto. Hay veces que pues, los bordes pueden quedar algo irregulares, entonces se puede contar un poco para regularizar los bordes, para que puedan ser afrontados adecuadamente y se puedan aproximar pues bien. Después se van a reconstruir la lamela posterior, aproximando tarso con tarso. Eso es súper importante. Yo creo que es como la parte pues más importante de esta técnica, que es que el tarso quede bien afrontado y que las estructuras queden bien alineadas, o sea, la línea gris, las pestañas, las glándulas, todo eso es como la parte así fundamental. Y y posteriormente pues van una reconstrucción precisa del margen palpebral, que es lo que les comentaba, que hay que alinearlo pues adecuadamente, y el cierre pues por planos de la lesión. También aquí es importante mencionar que al final hay que pues generar como que cierta como contracción a la hora de cerrar la lesión para que se haga como una versión del margen palpebral que a la hora de que cicatrice no se retraiga, porque si no puede generar cierta retracción. ¿Me acuerdo? Ahorita vamos a ver un video. Ah, bueno, creo que aquí se movió un poquito, pero, pues bueno, algunas de las ventajas, pues bueno, esta es una técnica más fisiológica, o sea que no ocupamos, pues de otro tipo de tejidos ni nada, es el tejido original, es en un solo tiempo, a diferencia de otras de las técnicas, como el de Hughes. Eh, no se ocupa, pues, piel o tejido de otro sitio donador, y pues bueno, no es pues como una cirugía tan compleja como las otras, ¿no? Y la limitación, pues, obviamente es la tensión, o sea, que sí, que no quede con mucha tensión pues, en la reparación. Y aquí está el video. Bueno, ahí como comentamos, pues está aproximando los bordes, del defecto, viendo pues valorando pues la tensión. Ahí está poniendo una sutura de Vicryl de espesor, parcial en el tarso. Ahí, pues en esta técnica, yo cuando me tocó hacer esa reconstrucción, pues me puse ahí a ver cómo se puede hacer, y pues bueno, ahí me refiere que pueden hacer diferentes tipos de suturas ahí en el tarso. Puede ser un punto simple, puede ser en colchonero, etcétera. Yo creo que ya depende pues de cada quien. Entonces ahí lo que hace es que le pone dos suturas, se espera para apretarlas, y ya que puso la segunda, y ahora sí la cierra, ¿de acuerdo? Y ahí pues ya las anudó ambas suturas, ya se repuso pues la posición del tarso. Ahí lo que hace es que pone otras dos suturas, una a nivel pues, de las glándulas y otra a nivel del borde de las pestañas para que quede más alineado, y las aprieta, pues, o sea, para que se genere esta versión del borde palpebral, que es la que les comentaba. Y si no se puedan ver que queda como un piquito hacia arriba. Es importante porque a la hora lo que les decía, que a la hora de cicatrizar se puede generar cierta retracción en esa parte. Mm. Y pues bueno, ya posteriormente pues se realiza un cierre por planos, intentando pues principalmente las lamelas, o sea que sea por planos, y ahí importante pues no suturar la conjuntiva, porque si no puede quedar la sutura expuesta hacia la córnea, y pues eso puede generar al rato algún otro tipo de problemas.
Lo que yo recomiendo es y el trato ahí, el trato también, entonces, el trato que el borde no va a que párpado, que se juntan primero el calcio, y no van viendo el borde del párpado, después ya cuando quieren utilizar la línea aquí, y esto es párpado bastante bien. Entonces, lo que van a hacer siempre es poner un punto de la línea gris con el acelerador en el borde para que el borde quede a la transparencia y a la expresión calentarse. Y siempre todo lo desgaste en parcial a veces le miran para que no alcance a llegar al. Porque si no, yo va a colocar el tipo de comida que es la diferente. Y todo lo que usted cree que parece lo que está todo difícil, que de la ley también puede ser nylon, pero como es una sobre todo que usted dice de la copia, pegado a la copia, le hace ser un poquito de un nylon que la detalle de la piel. A veces se hace con inversión, con la cuando hay mucha información, y ese punto después puede ser relevante. Pero es lo que quería. No sé si preferís un punto y no más de eso para evitar. Yo normalmente uso un tipo cero. Y para mí auricular, pero si no se trata de hacer que termine en el borde y más que está en el centro del párpado, no usen nada. Aunque sea 6 ceros, 7 ceros, y termina por usar. Y normalmente hay que tratar las suturas angulares. Esas suturas casi siempre las dejamos largas y se las agregamos hacia abajo al párpado. Justo para eso, para que se como la Ok, gracias, doctora. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar ahora del colgajo de Tencel, que es el otro de los tres, procedimientos que vamos a comentar el día de hoy. Pues bueno, este está indicado, como ya lo comentamos, principalmente en defectos, moderados de espesor total, en los cuales no se puede llevar a cabo un cierre directo debido a la tensión que se generaría con este. Y como ya lo comentamos, era desde un tercio hasta, pues, un medio del porcentaje, pues, horizontal del párpado o de 25 a 50%, lo menciona así en otra literatura. En principio, pues bueno, es generar un colgajo semicircular lateral que se va a generar, pues se va a generar algo que se llama avance-rotación para movilizar el tejido palpebral hacia el defecto. O sea, básicamente vamos a liberar la tensión desde el canto, desde el canto, y vamos pues a desplazar un poco a avanzar el tejido, que está más lateral para poder cubrir la zona que queramos reparar. Ahorita también vamos a verlo con un video para que quede un poco más claro, pero pues bueno, así en general, la técnica es primero, pues hace una incisión semicircular lateral, este, después se va a hacer una cantotomía lateral también y cantolisis, pues para liberar la tensión. Después se va a generar el colgajo, se va a generar pues un avance y rotación de y posteriormente se va a llevar a cabo la reconstrucción por planos y también del canto, ¿de acuerdo? Ahorita pues creo que va a quedar un poco más claro con el video, pero vamos a checarlo. Muy bien. Bueno, aquí en este caso, estos videos la mayoría los saqué de la página de la Universidad de Iowa y la verdad está, pues tienen casos muy buenos de puloplástica, por si algún día ocupan videos de cirugía de puloplástica y hay están muy bien descritos y todo. Y en este caso es en un paciente donde se le quitó una lesión del borde palpebral que pues, prácticamente quitó el 50% de ahí del borde palpebral. Entonces vamos a ver el video. Bueno, ahí se fijan, pues bueno, se está checando que pues la tensión que tiene ahí. Ahí lo que va a hacer es una cantolisis ahí con el ayúdense del cauterio. Ya eso pues ya libera algo de tensión. Posteriormente ahí se realiza una incisión que va a ser del canto en dirección latero superior, o sea, lateral y superior, para empezar a generar el colgajo.
Y pues bueno, ahí se empieza a disecar el colgajo. Y pues bueno, ahí se empieza a separar el flapo, el colgajo del músculo orbicular para poder empezar a movilizarlo y hacer esto de avance, rotación, lo que comentábamos. Bueno, y también ya se disecó del tendón cantal lateral. Ahí se aproximan los bordes del defecto y se está se expuso el tarso, y se realizó también otra disección entre el músculo orbicular y el septo orbitario. Y ahí pues ya están poniendo dos suturas, como comentamos, de espesor parcial a través del tarso. ¿Mande? Ajá. Si el defecto es inferior, una cosa que se ve la anatomía tendinitis, la punta debe ser hasta el piso. Si el defecto es superior, la punta debe ser hasta abajo. Y a veces se le hace muy nada más una línea y a veces se le más servicios de líneas, como un semicírculo. Ujú, Si quisieran, si necesitaran formar más sustancias, hay que seguir esa línea para poder como avanzar todo eso y poder lograr. ujú, Pero tal cual es como un cierre directo para eliminar que alcanza a dar para estar. ujú. Y sí, de hecho, en algunos aparece como colgajo de Tencel semicircular y sí se ve un poquito más grande, pues el colgajo sí se ve como más marcado. Y sí, justo ayer que estaba volviendo a ver ahí la técnica, sí, justamente después de también la cantólisis, pues prácticamente ya continúa como un cierre directo, o sea, se cierra por plazo y al final, pues bueno, se repara este, el, este, se repara pues el borde palpebral, el canto. A lo mejor pegar la vena separado y separar un poco de piel circular para que sepa avanzar. Ajá, Después pegar esa piel circular al brazo, ahí sí, sí, justo ahí está uniendo las lamelas ahí al final. Pero bueno, ese fue el colgajo de Tencel. Y pues bueno, algunas de las ventajas de pues al igual que el cierre directo es en un solo tiempo, también no se ocupa, o sea, es con tejido local, no se ocupa tejido donador. Pues que obviamente como es tejido de ahí mismo, pues bueno, va a tener buena similitud de color y textura. Y pues bueno, va a mantener una buena función palpebral. Las limitaciones es que cuando el defecto aumenta demasiado, la movilización va a ser insuficiente, puede haber tensión y va a aumentar el riesgo de deformidad del párpado. ¿De acuerdo? Esas son las principales como limitaciones o desventajas. Y pues bueno, aquí importante, pues nada, recordar que en este colgajo de Tencel, pues básicamente va a ser liberar, movilizar y avanzar el colgajo. Y después pues cerrarlo, ¿no? Como un cierre directo. Bueno, ahora hablando sobre el colgajo de Hughes, que creo que es el más complejo de las tres técnicas. Este, pues bueno, este está indicado, como lo comentábamos, pues en defectos de espesor total, generalmente pues usan el párpado inferior, y pues es cuando sea en defectos mayores al 50% del margen palpebral o mayores pues a un medio del margen palpebral, ¿de acuerdo? Aquí hay que tener en cuenta que, pues, ¿por qué lo llevamos a dar? Pues porque el tejido, que quedó remanente, o sea, el tejido que quedó en el párpado, pues ya no es suficiente para poderlo aproximar o en el caso del de Tencel para aproximar y avanzar el colgajo. O sea, aquí ya no va a dar, aunque intentemos hacer eso, no va a dar el avanzamiento que queremos. Y pues bueno, en sí vamos a intentar aportar un nuevo tejido donador para reconstruir la lamela posterior. Aquí, o sea, sí se va a ocupar tejido donador, pero va a ser pues del mismo párpado, del párpado, por ejemplo, en este caso, en el que vamos a ver, el del párpado superior. Pero lo que me refería con que no ocupaba tejido de otro lado, pues que no vamos a ocupar, por ejemplo, tejido retroauricular o de alguna otra parte pues, del cuerpo, ¿no? Este,
Y pues bueno, el principio de se va a utilizar un colgajo tarsoconjuntival del párpado superior, que es lo que les comentaba. Y aquí lo que se busca es que este colgajo pues proporcione soporte estructural al tarso y superficie mucosa a través de la conjuntiva también pues que se va a donar del párpado superior. Y aquí pues una también como desventaja sería que este requiere dos tiempos quirúrgicos a diferencia de las otras dos técnicas. O sea, se tiene que realizar la primera parte y esperar unas 2 semanas más o menos y ya realizar la segunda parte. Bueno, aquí les puse pues más o menos la técnica quirúrgica. Ahorita la vamos a ver también en video del primer tiempo quirúrgico. Este va a ser primero pues eversión del párpado superior, se va a exponer la conjuntiva tarsal, se va a medir y diseñar el colgajo, o sea qué tanto se va a tomar y se va a conservar aproximadamente 3 a 4 milímetros del tarso superior, o sea, de cerca del margen palpebral, para mantener con buena estabilidad el párpado. Se va a crear el colgajo. Aquí se va a disecar, pero vamos a mantener tanto el tarso como la conjuntiva, o sea, lo vamos a separar pues, del músculo auricular, y pues bueno, se va a generar un avance inferior, se va a desplazar o sea, en este caso hacia abajo, hacia los bordes del defecto del párpado inferior, y pues posteriormente se va a fijar el colgajo a los bordes del tarso del defecto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también en video para que quede más claro. Es lo que me imagino que ahí está pegado el taco y lo veo con el objetivo Ujú. posterior y que ese colgado de pura conjuntiva. Y usan otro colgado de pura anterior que se avanza desde abajo hacia el borde. Pero esos son los que el paciente sí les da para ese colgado. Pacientes que no tienen mucha piel, entonces ahí, en lugar de hacer ese avanzamiento de piel glandular, se puede pegar un injerto de pelo que se toma del otro lado. Entonces, eso de que dos colgajos o de ese colgajo injerto depende de la piel del paciente. Ok, gracias, doctor. Y bueno, vamos a ver aquí el video. Bueno, ahí pues es la valoración preoperatoria del paciente que tiene una lesión ahí en el borde palpebral. Ahí ya se marcó pues la parte que se va a quitar del borde palpebral. Y ahí pues ya está posterior a la resección de la lesión, de la lesión. Entonces ahí pues más o menos es una lesión que quitó aproximadamente el 90% del margen palpebral. Entonces aquí pues obviamente ya no es posible hacer ni un cierre directo ni un colgajo de Tencel, pues porque ya por el tamaño ya no va a dar. Ahí pues bueno, se mide de qué tamaño está el defecto y pues se checa ahí la tensión que tiene, ¿no? Ahí como comentábamos, ahí se vierte el párpado. Como comentaba la doctora, aquí pues, en esta técnica nada más hacen el puro colgajo tarsoconjuntival de arriba y lo ponen abajo, pero no hacen el otro avanzamiento. Entonces ahí lo que están haciendo es midiendo de qué tamaño va a quedar el flap o el colgajo. Porque tiene que respetar el otro 3 milímetros, el borde de donde está el cambio hacia el brazo. No solo todo, le quitas como más bien como estabilidad al párpado. Para que este párpado así evite todo ese pedazo del brazo, porque no una buena estabilidad, tiene que dejar ese margen de 2 3 milímetros en la pestaña, su corte. Que es lo único que están cortando, pues es conjuntiva, lo que está viendo es obviamente conjuntiva del esfuerzo, y es lo único que van a jalar o a llevar su párpado inferior. El resto que queda en el párpado, pues la mitad del brazo se lo articula, y entonces las capas de adentro se mueven. Ujú. Sí, justamente ahí pues ya están disecando pues la conjuntiva y el tarso, lo están separando ahí del orbicular. Ahí lo que tiene la pinza de abajo y los brazos, y ese que jalar
y liberar cognitivo para que cumplir. La intención es que cuando ustedes lo caen y lo coloquen en el párpado anterior, no se le trae. Si hay retracción hacia arriba, hay que descifrarlo. Jalarlo más, pero no dejarlo bien. Ir viendo cómo la comunidad se irá para que cuando lo coloquen abajo no se haga esa operación, porque si no les va a dar esa retracción para cargar el. Ok, gracias, doctora. Y ahí el calcio se vuelve a pegar con los dependientes del calcio. Igual como que alinea bien todo el borde del calcio que está desde la altura hacia abajo, quede como bien alineado con los bordes exteriores del calcio. Y la conjuntiva se supone que es el lugar de la conjuntiva, pero que todavía aún queda el índice calcio, que es el que le va a dar la vascularización. Por eso se colgamos. Entonces, eso que queda sobre la córnea es pura conjuntiva y es como un puente de bateazos que le va a llevar el calcio que están pegando. Entonces, si te fijan, se gasta transparente porque pura conjuntiva se hace la córnea. Pero si lleva vasos, sí, de algunas no pueden tomar. Y ya después ahí observa, pero la lamela que hace falta es la de un intento de cliente o un avanzamiento diferente. Ok. Más o menos al mes, 4 semanas. Tiene que abrir y cortar ese al borde del párpado para que el párpado sea. Sí, creo que sí tengo un video también. Bueno, aquí, bueno, lo que comentaba la doctora, pues es el segundo tiempo de de esta cirugía. Pues como comentaba la doctora, pues el párpado va a permanecer unido, el párpado, inferior al superior. Y después de varias semanas, ya cuando pues está bien vascularizado y todo el colgajo, cuando ya está bien adherido, pues se va a dividir, ¿de acuerdo? Entonces se va a separar el colgajo, pues, del párpado superior. ¿De acuerdo? Entonces también ahí tengo un video es muy rápido también. Y pues bueno, ahí pues ya es unas semanas después. Fijan, pues está adherido el párpado superior al inferior. O sea, ahí pues básicamente lo que van a hacer, pues infiltran con anestesia local y ponen pues ayudan de algún instrumento para proteger la córnea y se corta el colgajo, se separa. Y en este caso, pues queda como algunos remanentes ahí de conjuntiva, que en este caso, pues los cortan, para que quede más regular el borde palpebral en el consultorio. Ujú. Entonces, pues ahí están cortando, separando el colgajo. Y ahí quedan como dos remanentes ahí de conjuntiva, como dos piquitos regulares, y pues ya se los van a cortar. Ya, y pues ahí ya quedó listo, y pues, bueno, al final ahí como tenía un poco de sangrado ahí activo, pues le cauterizan un poquito, pero pues ya quedó súper bien ahí el colgajo, ya con los bordes pues muy regulares. Muy bien, un mes. Un bebé que tenga un defecto grande, para él, pero entonces, claro, que se trata de abrir todo tiempo, no llegar a esa. Ok, aunque no haya ambliopía. Ok, bueno, y pues aquí algunas de las ventajas, pues bueno, que nos va a servir para reconstruir defectos pues extensos. Obviamente pues va a aportar vascularización al tejido, pues porque va a seguir unido el colgajo, o sea, va a seguir bien vascularizado, como contaba la doctora. Va a dar muy buen soporte.
y pues bueno, normalmente tiene buenos resultados funcionales. Las desventajas, pues bueno, básicamente que va a ser en dos tiempos quirúrgicos y pues que el ojo va a quedar ocluido por las semanas que dure en estabilizarse el colgajo y pues la recuperación es más prolongada y la técnica quirúrgica pues es también un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Y ya aquí, casi por último, aquí les puse una tablita como de resumen de cuáles son, de estos tres que analizamos, de cuándo se pueden usar, las diferencias, sus características. Básicamente es todo lo que ya comentamos en la presentación, igual nada más para, pues, si la quieren volver a checar, pues la tengan ahí como que más rápido, para que la puedan valorar. Y aquí también les hice un resumen como del algoritmo de cómo seleccionar qué procedimiento va a hacer. Pues primero se hace la resección tumoral, luego se confirma el diagnóstico, ya después que se tiene el defecto, se evalúa. Y lo que nos vamos a preguntar ¿es de espesor parcial o total? ¿Qué porcentaje de longitud horizontal va a tener el defecto? Y si puede cerrarse sin tensión. Y ya en base a esto vamos a optar normalmente por cierre directo, Tencel o Huge, que es los que acabamos de ver. Y ahí creo que se me repitió una diapositiva. Ya por último, este es el caso que les comentaba. Fue de un paciente que llegó ahí en Vallarta. Era un paciente de aquí, pues obviamente no fue por una resección tumoral, pero es lo que les comentaba del cierre directo. Fue un paciente que estaba ahí trabajando en la obra, le cayó una regla como desde el cuarto piso, algo así, y pues le generó esa lesión. Ahí entramos con un cirujano plástico que él reconstruyó prácticamente toda la parte de la frente y pues me dio chance a mí de reconstruir, de hacer la parte del cierre directo ya o sea, de la ceja para abajo. Entonces lo que le comentaba la doctora, que realmente pues sí es, lo mínimo el cierre directo pues sí lo podemos hacer, obviamente pues evaluando pues la función, las estructuras y todo, ¿no? Aquí afortunadamente pues la lesión si se fijan pues quedó íntegra el globo ocular, o sea ahí se puede ver la córnea que pues, tuvo mucha suerte el paciente pues porque no la tocó. Y ahí lo que podemos ver pues, son todas las estructuras del párpado, ahí están también separadas las lamelas y todo. Entonces, pues ya se hizo la reconstrucción. Aquí del lado izquierdo, pues podemos observar el posoperatorio ahí inmediato, que pues quedó bastante bien. Ahí realmente creo que sí me faltó un poco haber hecho, apretado más la parte del tarso, que es lo que comentábamos, como para que quedara esa versión del borde. Sin embargo, pues bueno, afortunadamente no se retrajo así mucho. Y del lado izquierdo, ya más o menos como a unas 2, 3 semanas de la cirugía. Y ya después como al mes, no, justamente este es ya como al mes. Y pues la verdad es que quedó bastante bien. O sea, realmente no se retrajo mucho. Y pues el paciente pues estaba contento. ¿De acuerdo? Y pues bueno, creo que sería todo. Aquí les dejo la bibliografía del artículo que usé para la presentación y pues sería todo. Si hay alguna duda. Gracias, gracias. Sí, gracias. ¿No? ¿Ninguna duda? Sí, sí. Ok. Y pues muchas gracias, doctora. Gracias.